Buenas noches, vamos a hablar un poco de los conceptos generales del sistema de seguridad en el trabajo. Uno de los temas que más debemos tener presentes es el peligro, riesgo y consecuencias. ¿Sí? El peligro se define como la posibilidad muy elevada de que se produzca un daño en un periodo de tiempo muy corto o inmediato, con independencia de la gravedad del daño, sea grave o no. El peligro es la inminencia de sufrir accidente o enfermedad. Bueno, hablemos un poco de lo que es el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Debe quedar claro que manifestar que existe un determinado riesgo laboral en un trabajo no significa que dicho riesgo se vaya a materializar de forma automática y en consecuencia provoque un daño inmediato, bien sea un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. El riesgo identifica la probabilidad de sufrir un suceso. Los riesgos se cuantifican en probabilidades de sufrir un suceso. Las consecuencias de que esto ocurra es hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro. Resultado de un suceso. Se puede derivar más de una consecuencia de un mismo suceso. Las consecuencias pueden variar de positivas a negativas. Sin embargo, las consecuencias son siempre negativas en aspecto de seguridad. La materialización de un riesgo genera consecuencias diferentes, cada una de ellas con su correspondiente probabilidad. Así, por ejemplo, ante una caída al mismo nivel, al circular por un pasillo resbaladizo, las consecuencias pueden ser leves, pero con probabilidad menor, podrían ser graves o incluso mortales. El daño es la lesión sufrida con motivo u ocasión del trabajo. Puede tener su origen en el propio lugar de trabajo, en el trabajo desarrollado, en el incumplimiento de normas. Es la ausencia o insuficiente formación, la organización del trabajo. Es muy importante que nosotros en nuestra zona de labores o en nuestro lugar de trabajo tengamos en cuenta cuáles son las medidas preventivas que debemos tomar para no tener un accidente, un riesgo de que nos ocurra uno o de sufrir un daño o una lesión. La diferencia que existe entre el peligro y el riesgo es: el peligro contiene el potencial de causar daño a las personas y que siempre está presente. Los peligros se identifican. El peligro es la posibilidad de causar o no causar un daño. El riesgo es la combinación de probabilidades de que ocurra una o más exposiciones a eventos peligrosos que causen lesiones, enfermedades o daños a las personas o a los equipos e infraestructura. La medicina preventiva juega un papel bastante importante en esto. Comprende conjuntamente actividades dirigidas a la identificación precoz de los agentes no ocupacionales que puedan causar enfermedad y las actividades para el control óptimo y rehabilitación del individuo afectado. Hablemos un poco de lo que es la medicina del trabajo. Es la parte de la ciencia médica dedicada a la vigilancia y prevención de los efectos de los distintos contaminantes y agentes físicos sobre el hombre. Es un componente de la salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo y se encarga del desarrollo de las actividades específicas relacionadas con el componente humano de la empresa, centrada en el mantenimiento del estado de salud del trabajador. Las actividades de medicina preventiva son: Semana de la Salud Ocupacional, realizar seguimiento a los casos valorados, realizar inspecciones a los puestos de trabajo. Entre una de las funciones que tiene la medicina laboral o la medicina preventiva, como se dice, es hacer seguimiento, vigilar que los puestos de trabajo de una empresa estén en las condiciones óptimas y que no exista riesgos ni nada que pueda atentar contra la salud del trabajador. Es por eso que es importante tomar medidas preventivas con respecto a el lugar de trabajo
de todos los funcionarios de una empresa, de una industria. Para esto, las actividades de medicina del trabajo están las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, que son las que se le hacen a todos los trabajadores que van a ingresar a una empresa. Esto con el fin de mirar en qué condiciones se encuentra el trabajador o el posible trabajador, cuáles son su riesgo, cuáles son sus antecedentes o para tomar medidas preventivas. Si la persona, por ejemplo, tiene diabetes, cómo debe usar los equipos de prevención. Si es en una industria que va a trabajar, por ejemplo, para que no vaya a tener, no vaya a sufrir daños de cortaduras ni nada, y tenga todas las medidas preventivas para que no vaya a sufrir un daño o una lesión. Hablemos un poco de lo que es higiene industrial. Se define como una técnica no médica de prevención de las enfermedades profesionales mediante el control en el medio ambiente de trabajo de los contaminantes que la producen. La higiene industrial se ocupa de las relaciones y efectos que produce sobre el trabajador el contaminante existente en el lugar de trabajo. Como lo decía anteriormente, dependiendo de la labor que desempeña una persona en un área industrial, si es expuesta a los químicos, tiene que tener, por ejemplo, tapabocas, cascos, gafas. ¿Para qué? Para que no vaya a tener riesgos de lesiones o daños que afecten su salud. La higiene industrial es la ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanados o provocados por el lugar de trabajo y que puede ocasionar enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de una comunidad. El objetivo fundamental de la higiene industrial es prevenir enfermedades profesionales. Identificar y evaluar mediante estudios ambientales periódicos los factores de riesgo que puedan afectar a la salud de los trabajadores. Todo esto lo que busca principalmente es preservar la salud de los trabajadores, sea de la industria, en todo, porque en todo existe riesgo. Lo que se trata con estos temas es de tener el conocimiento para no caer en el error de sufrir un accidente, una lesión. Siempre no solo le compete a la parte de seguridad industrial tener estos conocimientos, el mismo trabajador, la misma persona que se desempeña o realiza la labor, debe tener todo conocimiento acerca de los riesgos que puede producir su labor. Hablemos un poco de lo que es seguridad industrial. Comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificación y al control de las causas de los accidentes de trabajo. Su objetivo es mantener un ambiente laboral seguro mediante el control de los factores personales y de trabajo que generan los actos inseguros, condiciones ambientales peligrosas que puedan causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de la empresa. La clasificación de los riesgos. Bueno, los riesgos están clasificados en biológicos, tales como virus, bacterias, hongos. Los físicos está el ruido, la iluminación, la vibración y las temperaturas extremas calóricas. Los químicos, como los polvos orgánicos e inorgánicos. Los psicosociales, que habla un poco de la que es la gestión organizacional, el estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción, capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño. ¿Ya? Todo lo que es de la parte de la organización del trabajo y las interacciones de la misma. Los biomecánicos, que tienen que ver con la postura, la manera en cómo la persona se sienta, cómo se para o cómo hace los movimientos repetitivos si su labor lo requiere. Y cómo debe hacer estas posturas para no afectar su sistema osteomuscular. Las condiciones de seguridad mecánico.
en la parte de que manejan fluidos, sólidos y los fenómenos naturales que las personas que trabajan a la intemperie, que les toca trabajar en el sol. Aparte de esto, lo importante es que la persona se sienta bien, no solamente de que tenga las condiciones adecuadas en su sitio de trabajo, sino que también se sienta bien consigo misma y que este bienestar se le va a manifestar en todo lo que haga, en todo lo que emprenda. Entonces, cuando se habla de seguridad y salud en el trabajo, no solamente se habla de los riesgos latentes en el contexto donde se maneja la persona, sino también de cómo se sienta, hablando de la parte psicosocial, de la parte de interacción, de la parte de su estado anímico. Todo esto influye. Espero que este aporte sea importante para ustedes. Feliz noche.